Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Prepárense para otra interesantísima entrevista de Juan José Benítez, extraída de la videoteca del canal Ateneo de Rota, a los cuales les damos el crédito por tan interesante entrevista. En este video, que hemos seleccionado como una auténtica crestomatía de su canal, JJ Benítez nos desvela secretos impactantes. ¿Qué hay de cierto en la Biblia? ¿Nos manipulan las religiones? ¿Existe la vida después de la muerte? Además, revelaciones exclusivas sobre el fenómeno OVNI y una visión de la historia que les dejará sin aliento. No se pierdan esta joya de la entrevista. Evidentemente ya lo has escrito y todo. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Y damos aquí alguna primicia. ¿Sobre qué? Caballo de Troya. Lo que tengas escrito. Que dice que vas a... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Gracias al Ateneo, gracias a las autoridades, por alimentar la cultura, que es el único bien que resulta rentable siempre. Bueno, lo he dicho hace un momento, hay un volumen número 13 en la saga de Caballo de Troya, que no es exactamente Caballo de Troya, aunque está vinculado, por supuesto, a esa maravillosa historia de la vida y del pensamiento de mi jefe, ¿no? de su jefe, de ustedes. Ese libro, que está escrito, por supuesto, no sé cuándo se va a publicar, no tengo ni idea, depende de una serie de factores. Se titula Rayo Negro y es, un capítulo de la vida de Jesús absolutamente desconocido, en el que se cuenta qué hizo Jesús de Nazaret unos 2-3 años antes de empezar la vida de predicación, la vida pública. No hay ninguna referencia en ningún sitio que yo sepa. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de recibir esa información en uno de los viajes que pude hacer a Noruega a petición del segundo piloto, Eliseo. Y bueno, me encontré, repito, con una historia muy bonita donde aparece un Jesús de Nazaret que no tiene nada que ver prácticamente con el Jesús de los caballos de Troya, con el Jesús de la vida de predicación. Es un Jesús mucho más, no sé cómo decirlo, más retirado, introvertido. No hay ningún prodigio, no hace ningún milagro y se dedica a viajar por el Mediterráneo y por el Próximo Oriente. Algo que, repito, no hay constancia en ningún lugar y mucho menos en los evangelios canónicos. Pero es una etapa muy interesante, muy bonita, donde se ve ya, se adivina ya el perfil de Jesús de Nazaret, lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y bueno, no les voy a contar nada más porque no les voy a deshacer el libro. Es que tú decías en una entrevista hace poco, no recuerdo el medio, si no lo citaría evidentemente, que había cosas que no sabías si debías contar. ¿Las has contado al final? Bueno, es una lógica duda, ¿no?, que tiene cualquier investigador, como tú también, ¿no? Hay momentos en los que uno se encuentra con unas informaciones difíciles, duras, y se plantea pues el hecho de que a lo mejor eso no es prudente publicarlo, ¿no? Pero yo, que tengo casi 80 años, he aprendido algo. Cualquier reportero, cualquier periodista, cualquier investigador, cualquier escritor que reciba una información que considere útil, debe hacerla pública, aunque vaya contra sus propios principios. Eso es el ABC del periodismo. Cualquier información que pueda resultar útil para cualquier persona hay que sacarla a la luz.
Y por supuesto es lo que voy a hacer. Es decir, no me he guardado, no he suprimido, no he quitado nada de los caballos de Troya y tampoco de Rayo Negro. Acabo con Caballo de Troya con una doble pregunta, si no te importa. Me despierta curiosidad, ¿qué es lo que te impulsa en un primer momento a escribir sobre, abordar la figura, en este caso de Jesús, desde una perspectiva tan poco convencional? No sé si estás de acuerdo conmigo. Y luego, ¿cómo ha cambiado tu visión sobre la figura de Cristo a lo largo de la saga, a medida que has ido escribiendo la saga, si es que ha cambiado de alguna forma? Sí, claro. El primer afectado, lo he dicho muchas veces, el primer afectado por la información que aparece en Caballo de Troya he sido yo. Gracias a esa información yo tengo ahora una visión, bueno, desde hace muchos años, una visión distinta del mundo, una visión diferente del ser humano y sobre todo, muy importante, una visión distinta de lo que nos aguarda. Después en el coloquio, si quieren, podemos conversar también sobre la vida después de la muerte. En estos momentos estoy escribiendo una segunda parte de Estoy bien, se titula Dios es azul, con casos y casos y casos de personas que han visto, que han hablado, que han tocado a amigos o familiares fallecidos. Bueno, me parece muy esperanzador, creo que es una información que hay que sacar a la luz, que es necesaria absolutamente, ¿no? Y ya no sé lo que me habías preguntado. No, que te había llevado a tratar o abordar la figura de Jesús de esa forma tan poco convencional, y si había cambiado tu visión. Bueno, yo ahí, lo he dicho también muchas veces, yo ahí no tengo mucho mérito. Caballo de Troya es una información que me proporciona alguien y que yo me limito simplemente a transcribir, sin suprimir absolutamente nada, ni añadir absolutamente nada, salvo en algún momento que yo he tenido que participar, por las razones que sean, y cuento un poco qué es lo que me ocurre a mí a la hora de hacer esa investigación. Pero la información clave y fundamental de la vida, y repito, del pensamiento de Jesús de Nazaret, están íntegros, están absolutamente íntegros. A mí, como ustedes comprenderán, me llegó al alma, me llegó al corazón, no podía entender cómo existe esa diferencia entre lo que predica la religión, lo que dice la Iglesia Católica, lo que cuentan los evangelios canónicos, etcétera, y lo que yo estaba leyendo. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que lo que yo estaba leyendo era lo más bello, lo más lógico y lo más sensato respecto a la vida de Jesús de Nazaret. Mucho más interesante, infinitamente más bonito, infinitamente más atractivo que lo que te cuenta la Iglesia Católica. Y lo digo, por supuesto, con todo el respeto para los creyentes. Yo no soy quien para molestar a nadie en sus creencias, pero tengo la obligación, como cualquier investigador, de sacar a la luz lo que yo pueda encontrar o a lo que yo pueda llegar, a las conclusiones a las que pueda llegar. Y en este caso, pues me encontré, repito, con una historia muchísimo más lógica. El Jesús de Nazaret que aparece en los caballos es un hombre Dios para mí, con una alegría fascinante, con una sonrisa casi permanente. Me da mucha pena cuando entro en una iglesia y veo esas cruces con ese Jesús clavado en un madero. Es decir, bueno, pero ustedes están reflejando la vida de un señor que murió con casi 36 años, 35, y que se pasó más del 80% de su vida sonriendo. Y sin embargo, ustedes lo veneran clavado en un madero. Eso es, primero, de mal gusto. Y segundo, no es real. Es decir, la vida de Jesús no fue así. Eso fue un momento, unas horas finales, pero no fue la vida del Maestro. El Maestro fue un señor con una capacidad de amor impresionante, con una capacidad y un buen humor asombrosos,
bueno, está, pienso yo, muy bien reflejado en los caballos en algunos momentos, ¿no? Bien, eso a mí me llamó mucho la atención, me entró en el alma y me hizo pensar que es lo que el objetivo final de los caballos es ese, que ustedes reflexionen, que cada cual filtre, que no crea nada de lo que vea alrededor, ni siquiera en los caballos, que cada uno tenga su propio pensamiento, sea lo que sea. Esa es la clave y a eso es a lo que invitan los caballos, ¿no? Bueno, pues eso a mí, repito, me cambió la forma de pensar. Y ahora pues soy una persona, según mi mujer, según Inma, no, pero soy una persona mucho más segura, mucho más alegre, consciente de cuál es mi trabajo, consciente de que estoy aquí con un contrato exactamente igual que casi todos ustedes y que me iré cuando lo cumpla. Y sigues disfrutando haciéndolo. ¿Perdón? Sigues disfrutando haciéndolo, ¿no? Sí, es algo que me he preguntado muchas veces. Digo, bueno, vamos a ver, Luz de Tusteno, que saldrá el 19 de marzo, es el libro número 69. Están escritos 42, me parece, o 43, sin publicar. Y sin embargo sigo ahí permanentemente. Mañana, lamentablemente, me voy a las 10 de la mañana porque tengo que seguir escribiendo. Bueno, repito, mi mujer me riñe mucho por eso, porque considera que debo tomarme la vida con más calma, ¿no? Sobre todo ahora. Pero es imposible. O sea, es como si una fuerza me arrastrara y, bueno, pues eso es lo que hago. ¿Quiere decir que tienes 69 publicados y unos 40 pendientes de publicar? Sí, 40 o 42. No he perdido la cuenta, la verdad. Yo creía que yo escribía rápido, ¿eh? Madre mía. Bueno, eso es una disciplina que se aprende y el periodismo a mí me enseñó prácticamente todo. Yo creo que es buen momento, creo que pega ahora enlazar el caballo de Troya con las guerras de Yahvé, si te parece. Y aquí planteas la idea de que muchos relatos bíblicos, del Antiguo Testamento en concreto, podrían estar copiados, manipulados, no sé cuál es la palabra exacta o más concreta, más exacta que para ti, y que podrían estar relacionados con el fenómeno ovni. Bueno, vamos a ver, repito, no quiero lastimar ninguna creencia. Si hay personas que viven y están dentro de la religión, me parece muy bien, estupendo, pero tengo también la obligación, repito, de decir la verdad, o por lo menos lo que yo pienso. Para mí la Biblia es un naufragio, está manipulada, está escrita por seres humanos, generalmente por hombres. Si la Biblia la hubiera escrito una mujer, ya veríamos qué pasaba. Cuando uno examina sobre todo el Antiguo Testamento, que fue la clave para escribir las guerras de Yahvé, los 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se llama la Torá entre los judíos, es el mejor libro de ovnis del mundo. Las repeticiones de carros de fuego, de columnas de luz, de columnas de humo, que acompañan a los supuestos judíos durante la travesía por el desierto, es constante. Y claro, cuando se escribe eso, no se tiene ninguna idea de lo que es un carro de fuego. ¿Por qué? Pues porque no se había empezado a estudiar seriamente el fenómeno. El fenómeno se ha empezado a estudiar seriamente hace 70 años, más o menos. Cuando uno lo estudia hoy el fenómeno ovni, se da cuenta de que lo que te está contando el Antiguo Testamento, los carros de fuego, lo que llaman los judíos los Merkabá, son los ovnis, las naves que hoy estamos estudiando, que hoy estamos investigando. Y las columnas de luz o las columnas de fuego son los grandes cilindros, las naves portadoras o nodrizas, de las que también tenemos muchísima información y, por supuesto, fotografías y vídeos. Entonces, claro, yo cuando empecé a investigar esto hace 52 años,
inmediatamente pensé, dije, vamos a ver, lo que yo estoy investigando, lo que otros están investigando exactamente igual que yo o antes que yo, me lo están contando en el Éxodo, me lo están contando en el Levítico, en el Números, en el Deuteronomio, en esos 5 libros que forman el Pentateuco. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Se supone que Moisés y su gente aparecen en escena aproximadamente hace 3.300 años. Como ustedes comprenderán, hace 3.300 años nadie tenía la capacidad de volar. Por tanto, cuando veían un disco, un carro de fuego, un Merkabah, que iba delante de ellos o que les acompañaba o que actuaba en determinados momentos en no sé qué guerras o no sé qué conquista de ciudades de Canaán, pues lo primero que podían pensar es que eran dioses, es que era Dios. Y de hecho, y ese es el planteamiento general de las guerras de Yahvé, de hecho, una serie de seres, no sé si una o varias civilizaciones no humanas, son las que adoptan o se hacen con el título de Yahvé, como si fueran Dios, pero realmente a la vista de lo que sucede en este Pentateuco, en este Antiguo Testamento, ese ser o esos seres, Elohim en plural, dioses en plural, esos seres no se comportan como se comportaría el Padre Azul, que es todo bondad, todo amor y todo misericordia. Y no es ira, y no es venganza, y no es el Padre Azul un esclavista, y no es un machista, etcétera, etcétera. Conclusión, Yahvé no era Dios. Adoptó el título de Dios o de Yahvé por conveniencia, porque tenían un objetivo y lo cumplieron. Bueno, me alargo y me alargo y no puede ser. Yo si te parece, vamos a poner un ejemplo concreto, que quizá a mí por lo menos porque a mí me interesa especialmente, por ejemplo, el tema de, no sé si decir mentiras o manipulación, más bien usar la palabra copiar. Hablamos, por ejemplo, del diluvio universal, por ejemplo, ¿no? Tú cuentas ahí algo que eso ya estaba contado mucho tiempo antes, en textos acádicos, si no me equivoco. ¿Cierto? Sí. Y cuando hablo de mucho antes, hablo de cientos de años antes. Claro. La historia del diluvio está copiada. Hay que tener en cuenta una cosa que generalmente pues la gente no lo considera o no lo sabe. La Biblia empieza a escribirse aproximadamente hace unos 580 años antes de Cristo, aproximadamente, porque hay un sacerdote judío que está desterrado en Babilonia y decide reunir a los ancianos del pueblo judío para poner por escrito la historia de su pueblo. Pero se dan cuenta de que otros pueblos, como pueden ser los babilónicos, los asirios, etcétera, los egipcios, por supuesto, ya tenían historias muy interesantes, entre ellas la del diluvio. Hay un documento que se llama la historia de Gilgamesh, de los mesopotámicos, 3.000 o 2.000 años antes de esto que estoy contando ahora, el 586 aproximadamente antes de Cristo, donde ya se narra un diluvio entre el río Tigris y el Éufrates. La arqueología después, ya en el siglo XX, encuentra que en determinado lugar de esa zona de Ur de Caldea se encuentran a 18 metros de profundidad con 3 metros de fango. En la parte superior había restos de una cultura y por debajo del barro había restos de otra cultura. ¿Eso qué significa? Sencillamente que en esa zona, en un momento determinado, se produjo una inundación terrible y acabó con todo lo que encontró a su paso. Y esa capa de 3 metros de barro demuestra lo que estoy comentando. Esto lo encontramos en las culturas, en las leyendas y en la mitología de muchos pueblos.
Australia, África, América, América del Sur, en fin, en muchos lugares. ¿Esto a dónde nos lleva? Sencillamente, los judíos cuando copian a la hora de levantar su historia, cuando copian de las historias de los mesopotámicos, por ejemplo, hablan del diluvio, pero no porque lo hayan vivido ellos, sino porque lo han vivido otros. Y hay un error terrible que todavía arrastramos, o que arrastra la Biblia. El diluvio no fue universal, era imposible. La Biblia habla de que las aguas subieron más de 20 codos por encima de las montañas más altas. Esto no puede ser cierto. ¿Por qué? Pues porque si eso fuera verdad, si hubiera habido un diluvio universal que hubiera arrasado todo el planeta, hoy no tendríamos conciencia ni conocimiento de las culturas que existían o que existen todavía en América. Y, por supuesto, no conoceríamos a los canguros de Australia, ni a los koalas de Australia, porque todo eso habría desaparecido. Y, sin embargo, existen. Por tanto, el diluvio universal es un fraude, es una exageración. Sí hubo inundaciones parciales, por supuesto, en muchos lugares del planeta, y eso quedó en el recuerdo y en la imagen colectiva de los pueblos, pero no fue un diluvio universal. Otro ejemplo también, la Torre de Babel, por ejemplo, ¿no? La Torre de Babel que fue construida, ahora te hablo de memoria, que fueron 2.300 años antes, cuentas tú, de la primera referencia a la recopilación bíblica, ¿no? Claro, cuando uno analiza todos estos pasajes famosos de la Biblia, se da cuenta de que la mayor parte de ellos está manipulado. Alguien metió la mano y consideró que, bueno, pues que había que colocar a Adán y Eva en no sé dónde, y caramba, y de repente la Biblia comete un error, porque Caín mata a su hermano y dice la Biblia, y huyó a la tierra de Noz. Si Adán y Eva fueron los primeros, ¿quién era Noz? Por supuesto, como ustedes comprenderán, la historia de Adán y Eva es un cuento chino. La historia probablemente fue mucho más bonita y mucho más interesante. ¿La conoces? Sí, conozco algo. ¿Y se puede contar o no? Pues sí, claro que sí. La historia que yo conozco, la información que a mí me llega es... tendríamos que empezar a hablar de que la creación no es lo que nos han contado. Hay dos creaciones, que yo sepa. La creación visible y la creación invisible. La más grande, infinitamente más grande que la creación visible, que son las estrellas, los planetas y todo lo que vemos con los telescopios, esa creación invisible es infinitamente mayor y más antigua. El Big Bang de hace 13.000 o 15.000 años probablemente es el arranque o el nacimiento de una creación visible, de una, pero según mis noticias hay 7 grandes superuniversos de creación visible. La invisible, imagínense ustedes lo que quieran, y se quedarán cortos. Bueno, pues en la creación visible, el orden establecido dice que cuando un planeta como la Tierra, que tiene ya vida, alcanza un límite establecido de desarrollo, lo que dice la ley divina, o como queramos llamarle, es que tienen que llegar a ese mundo una orden que se titula o se denomina como los Adanes y las Evas, para elevar el nivel físico y espiritual o mental de esa civilización o de esos pueblos que viven en ese mundo. Hace unos 35.000 años, 35.000 aproximadamente, los responsables a alto nivel de nuestro universo o de nuestra creación visible establecieron que era el momento para que un Adán y una Eva de ese orden jerárquico
no voy a decir que sean ángeles, son otra cosa, establecieran su lugar de desarrollo en la tierra y bajaron y descendieron en lo que actualmente es la costa del Líbano, en una península que se hundió, que desapareció. Y ahí surge el mal llamado paraíso terrenal, que realmente, según mis informaciones, era un jardín, un lugar donde se establecieron este Adán y esta Eva, gente aproximadamente de 3 y 4 metros de altura, con la función de tener hijos entre ellos, que luego se mezclarían con los naturales para elevar, repito, el nivel físico y mental o espiritual de los seres humanos. Pero Eva, alguien le come el coco y le dice que no es necesario ese proceso, que ella se puede mezclar directamente con un ser humano y empezar esa revolución de perfeccionamiento de la raza humana. Eva se lo cree y se acuesta con un señor, con un humano. Ahí infringe la ley. Cuando Adán se entera y se da cuenta de lo que ha pasado, en un gesto de amor hacia su compañera, se acuesta con una señora indígena, natural de la tierra, y comete el mismo pecado o la misma falta. A partir de ahí, los que expulsan de ese jardín a Adán y Eva son los propios humanos. No hay ningún ángel con ninguna espada. Que yo sepa, ningún ángel utiliza armas. Ninguno. No las necesitan. Esa sería un poco la historia no oficial de Adán y Eva, que para mí me resulta más bonita, más lógica y más interesante que lo de la serpiente, porque claro, uno dice, si Dios, según la Biblia, hizo y creó el mundo, la luz, las tinieblas, el agua, no sé qué, y todo era bueno, ¿qué pasó con la serpiente? Lo que yo decía al principio, lo que al final Juanjo es invitarnos a reflexionar, ¿no? O sea, claro. no lo pones ahí y, bueno, y nos tiramos la pelota. Yo lo que intento con mis libros desde el primer día es que la gente reciba una información lo más exacta y coherente posible y que piense y que reflexione. Y es lo que hago constantemente. Fíjate que tú dices en algún momento que sigo con el libro este de la guerra de Yahvé, que tiene mucho de especulativo este libro. Pero sin embargo lo que estás ofreciendo continuamente en él son argumentos que desmontan. Pues, los ejemplos que hemos puesto son 2, pero que el libro está repleto de ejemplos de este tipo, ¿no? Que al final, bueno, uno también lo que hace, por lo menos, es plantearse lo que tú también comentas, ¿no? De que no deja de ser argumentos de que la humanidad ha sido y es manipulada por la religión. Totalmente. Esa es, digamos, una de las creencias finales, una de las conclusiones finales. Las religiones, todas, lo único que han conseguido es atemorizar a los seres humanos, esclavizarlos moralmente y conducirlos a la muerte y a la guerra. Y si quieren, pues hablamos de la Santa Inquisición. 120.000 quemados vivos, porque pensaban de otra manera. O las cruzadas. Y si quieren, nos metemos en el peligroso y resbaladizo territorio del Corán. La mayor locura que he visto en mi vida. Lo he leído 3 veces, subrayando. Ni la Biblia anima a sus seguidores a la guerra en 33 ocasiones, cosa que hace el Corán. 33 alusiones a la guerra santa. ¿Desde cuándo Dios anima a la guerra? ¿Desde cuándo Dios, el Padre Azul, anima a acabar con los infieles? Huyan de la religión, por favor. Si tienen ocasión, huyan.
Ha quedado claro, ¿no? ¿Te parece si cambiamos un poco de tercio y pasamos al último que se ha publicado hasta ahora, La cara oculta de México? Claro, yo se supone que debo decir que este libro habla sobre las posibles conexiones de las civilizaciones prehispánicas con seres extraterrestres. Hablaremos de ello, si te parece. Pero a mí me ha parecido también, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, un libro de aventuras. Porque tal como lo planteas y como lo cuentas, o por lo menos a gente, a periodistas como yo, que nos gusta investigar y ese proceso de investigación, me ha parecido una subtrama, si lo podemos llamar así, apasionante en este libro también, ¿no? Porque eso tuvo que ser una aventura. Sí, bueno, han sido, si no recuerdo mal, 5 viajes a México. Y bueno, yo al principio, la primera vez que vi estas piedras grabadas allí en el estado de Michoacán, yo pensé que eran falsas. ¿Por qué? Pues porque son espléndidas. Es decir, las grabaciones de estas lajas, las esculturas que yo he visto allí, la que está en la portada del libro, pues no es consecuencia de la artesanía local. Y por supuesto, en el momento que yo empiezo a enterarme de las dataciones de estas piezas, de la antigüedad de estas piezas, se me fueron todas las dudas. Es decir, hay piedras que tienen, por el sistema de termoluminiscencia, que tienen 9.000 años de antigüedad, otras que tienen 3.590 años de antigüedad. Yo después llevé a cabo varias dataciones, especialmente en Madrid, en la Universidad Autónoma, y en Sevilla, en el Centro Nacional de Radiación, y la antigüedad es enorme, es enorme. La pareja, esa estatua de casi 1,80 m que aparece en la portada del libro, de mármol blanco, de casi 1 tonelada de peso, cuando extrajimos una de las piedrecitas que tiene como una especie de collar en el cuello, la termoluminiscencia nos habló de 1.800 años de antigüedad, es decir, siglo III. Claro, como ustedes comprenderán, si es del siglo III, ¿de qué estamos hablando? Claro, si te importa, contextualizo un poco. Son una zona, una región de México, no recuerdo ahora el nombre, aparecen, creo, más de 60.000 piezas, ¿no? Si no me equivoco, sí. Piedras, figuras de todo tipo, una serie de referencias como la que estáis viendo aquí, ¿no? Pues a seres extraterrestres y demás, y dices uno, bueno, pues, ¿qué es esto? Y creo que ahí radica la importancia de lo que está diciendo, la datación oficial. Aquí, además de cientos de fotos, incluyes también pues informes oficiales que hablan de esa datación, hechos por científicos, y que se remontan a muchos miles de años. Claro, esa es la clave. Es decir, yo personalmente no he visto a ningún artista local en México trabajando esas imágenes. Sí sé que están vendiéndose, es decir, que cuando la gente las extrae del desierto, del estado de Michoacán, de diferentes lugares, de cuevas, del cerro de no sé qué, tal, luego las venden. Eso sí es verdad. Pero el hecho de que las vendan no significa que sean falsas. Y repito, la antigüedad, cuando te dice siglo III, no hay nada más que hablar. Después, cuando analizas las piedras ya con más detalle, las que hemos podido localizar, yo he visto aproximadamente unas 200, pero efectivamente hay en total aproximadamente 60.000 piezas que se han distribuido por el mundo y que es muy difícil de encontrar ya. Pero cuando analizas esas lajas enormes, negras, con esos grabados, te das cuenta también de varias cosas. Primera, no hay señales de herramientas. Cualquier obra escultórica, generalmente, el artista cuando las trabaja, pues comete errores que quedan reflejados en el grabado y se ven las rayaduras de los errores que ha podido cometer. En estas piedras de Michoacán, en México, no existe ninguna rayadura, ninguna.
Es decir, parece como si alguien hubiera trabajado esos grabados con láser o con algún tipo de estampación desconocida para nosotros. Otra de las cosas que se ven allí es que piedras que tienen 3.000 años de antigüedad presentan imágenes actuales. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que aparece en varias de estas piedras. Y dices, bueno, ¿esto cómo lo puedo interpretar? Pues la única explicación que yo he encontrado es que quien ha grabado esa piedra, repito, hace 3.000 y pico años, estaba dándonos una profecía. La Virgen de Guadalupe se presenta en México en el año 1531, en diciembre, con la famosa historia del indio Juan Diego, las rosas de Castilla, etcétera, etcétera. Si esa piedra tiene 3.000 y pico años, ¿por qué aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe? La única explicación es la que digo, la que comento. Es decir, alguien te está proporcionando una profecía de lo que va a ocurrir. Eso es que no hay manera por dónde cogerlo. Es decir, a mí me han acusado incluso en televisión, en un programa muy conocido, de que yo era un coleccionista de souvenir para turistas. Y bueno, pues yo planteo lo mismo que planteas tú, es decir, claro, no, aquí hay una datación, no una, bastantes dataciones. ¿Qué pasa con esas dataciones? Es decir, esa pareja, que yo llamo la pareja, de un ser enorme, no humano, con una india abrazada a su cuerpo, como una especie de señal de despedida, con una antigüedad, insisto, siglo III, 1.800 años más menos 20 años. ¿Cómo explico eso? No, por ejemplo, aquí, no sé si se verá o no, pero aquí tienes, por ejemplo, esta, ¿no?, que hecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, aquí te habla, o sea, son documentos que él aporta también. Luego supongo que al final cada uno es libre de interpretar también, ¿no? Pero lo que estás haciendo, volvemos a lo de antes. Tú lo planteas, ofreces la información, ofreces una interpretación, evidentemente también, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, yo creo que esas piedras y esas lajas grabadas, esas estatuas enormes, de diferentes épocas históricas, en la misma zona de México, o parecida, relativamente cercanas, es la historia que estamos viendo del fenómeno ovni o extraterrestre en otros muchos lugares del mundo. Pinturas rupestres, sur de Argelia, en la zona llamada Tassili Nayer. Bueno, pues ahí hay unas 5.000 pinturas con una antigüedad aproximadamente entre 8 y 14.000 años, donde aparecen seres con escafandras, con trajes hinchados, etcétera, etcétera. Si te vas a Utah, en Estados Unidos, pasa exactamente lo mismo. En Australia, exactamente igual. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora en México es exactamente lo mismo. La intervención no humana de unas civilizaciones, no una, muchas civilizaciones, en la cultura humana, en diferentes momentos y en distintos lugares, a lo largo de la historia. Cuando estudias estas piedras grabadas de México, hay algunas lajas donde se ven a seres nativos o no humanos que están arrancando el corazón del pecho de las víctimas que están allí. Bueno, es algo que teníamos presente a través de las culturas, por ejemplo, la cultura azteca, de cómo arrancaban el corazón a los esclavos o a los prisioneros de guerra. Pero es que hay un detalle que te deja descolocado, y es que esa iniciativa de arrancar el corazón partió de seres no humanos, que eran los encargados y los responsables de arrancar el corazón. De hecho, hay un papiro, hay un códice mexicano muy antiguo, donde habla de un dios que se llama Huitzilopochtli, que conducía, exactamente igual que el caso de Moisés, que conducía al pueblo azteca desde el sur de Estados Unidos al actual México. Y ese Huitzilopochtli iba delante
como una serpiente emplumada, y donde se paraba la serpiente emplumada, se paraba el pueblo azteca. Y ese pueblo, ese señor, es el que les enseña a abrir el corazón, a abrir el pecho para sacar el corazón. Y es el que les enseña dónde y cómo hacer los templos y los sacerdotes, etcétera, etcétera, y toda la liturgia. Exactamente igual que la historia de Moisés, pero en el siglo XII, no hace 3.300 años. Es decir, la historia se repite constantemente si uno quiere verla. Al final del libro aparece a mí me ha sorprendido, lo vi un poco de casualidad, porque un misterioso aviso que dice textualmente, permíteme que lea: por razones personales, en la cámara oculta de México he deslizado 13 errores de segundo y tercer orden. ¿Cuáles y por qué? Sí se puede saber, claro. Bueno, ¿Es un juego ¿Es un juego o es...? No, es cierto. Y eso yo lo aprendí del mayor. El mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana, que a mí me proporciona la información que aparece en los caballos de Troya. En un momento determinado, él establece y pone de su puño y letra que hay una serie de errores de segundo y tercer orden para restar credibilidad a la historia, dice textualmente. Yo al principio no lo entendí, no sabía, no entendía. Después, con el paso del tiempo, sí fui dándome cuenta. Es decir, a ver, lo he dicho antes, hay que ser muy respetuoso con las ideas de los demás, aunque no sean nuestras ideas y aunque las consideremos falsas. Aunque las consideremos falsas, hay que ser respetuoso, siempre. Una manera, pienso yo, de respetar esas ideas a través de los caballos de Troya es deslizando unos errores mínimos de segundo y de tercer orden. ¿Pero en qué consisten los errores de segundo y tercer orden? ¿En qué se diferencian? Hombre, yo he detectado algunos, no todos. Y, por ejemplo, en un pasaje, no me acuerdo ahora si era el caballo 4 o 3, no me acuerdo, habla de una serpiente que hay en el norte de la Galilea y da el nombre. Un nombre de dos palabras latinas. En realidad, una está equivocada y la otra es correcta. Pero bueno, yo lo considero error de tercer orden, no tiene mayor trascendencia. En lo que es la vida y el pensamiento del maestro, que yo sepa, no hay ningún error. No ha deslizado ningún error, ninguno. Perfecto. Te voy a enseñar una foto antes de leer algo. Así. ¿Recuerdas esta foto? Sí, me acuerdo. Voy a empezar a leer, a ver si te parece. Es el lunes 30 de enero de 2012. Llegamos a la casa de Liana, en Chipiona, a las 13 horas. Al entrar, mi amiga comentó: tengo algo que decirte, no sé si será importante. Fui todo oídos. Liana la tenemos aquí hoy con nosotros. Sé que os une una buena amistad. Yo no he querido que os saludaseis antes porque si... ¿La tienes por ahí? Sí. Tercera, ahí. Liana, ¿le das permiso para que cuente la historia? ¿La resuma un poquito o no? Adelante. Es que no, estamos deslumbrados, pero... ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, me acuerdo. Y de hecho, en mi casa, en el rompido, en la puerta, hay una campana que le pertenece a ella. Uy, ¿y eso lo sabe ella o no? No. Oh. Bueno, no sé si lo recordará. Yo tengo una campana en la puerta y yo sé que el día que esa campana suene, sin que nadie la manipule, Liana habrá llegado por fin a Bora Bora, dice. Es ella, tal cual. Bueno, esos pactos yo los he hecho, ya casi no los hago. Resume un poco la historia, si no te importa, para la gente que no la conozca. Bueno, la historia es que... Perdón, es un capítulo de este libro. No la historia de su padre, sino la historia de ella y esa campana. Sí, porque si no vamos a estar aquí hasta...
Claro, esa campana fue un pacto que yo hice con ella. Dice, el primero de los dos que pase al otro lado tendrá que darle una señal al que se queda. Y bueno, pues la historia es que hará sonar esa campana quien sea, ella o yo, sin que nadie la toque. Pero esto viene porque a ella le pasó con su padre eso mismo, ¿no? ¿Y qué pasó? No, a ella le pasó con su padre algo, bueno, también, pero a mí me llamó mucho la atención y está publicado creo que en Pactos y Señales o en Estoy Bien, no me acuerdo, la historia de su padre, de cómo iba a volar en una avioneta en Sevilla y algo pasó y alguien le llamó y no voló en esa avioneta y la avioneta se estrelló. ¿Y se salvó? ¿Hay algún misterio en particular que te intrigue profundamente y que te gustaría explorar más a fondo en futuras obras o que no hayas tocado todavía y te gustaría hacerlo? Hombre, hay dos misterios que a mí me apasionan y que sigo trabajando en ellos, por supuesto, y que no he llegado al final, ni creo que llegue nunca, ¿no? Uno es el fenómeno ovni y otro es la vida después de la muerte. Yo estoy viendo que hay una gran afinidad entre uno y otro. Hay casos de vida después de la muerte donde el testigo o la persona que ha vivido esa experiencia ve una nave, ve a una serie de personas dentro de la nave y a unos seres muy altos que están con ellos, y la madre, en este caso, empuja a esta señora hacia el interior de la nave y la toma uno de estos seres enormes. Entonces, claro, inmediatamente piensas que eso es un ovni. Y en otras ocasiones te das cuenta de que cuando va a haber una gran catástrofe en algún sitio, de cualquier tipo, aparecen naves, ovnis, en esa zona. Muchas naves. Caben dos posibilidades. Una, esa gente sabe lo que va a pasar. O dos, además de saber lo que va a pasar, se dedican a recoger las almas de los que van a morir. Que al principio a mí me sonaba un poco a chiste, ¿no? Pero me estoy empezando a dar cuenta de que, caramba, el fenómeno ovni tiene mucha más vinculación con el tema de la muerte de lo que podamos imaginar. ¿Te has planteado escribir sobre ello, no? ¿O ya lo has hecho? Estoy escribiéndolo. A mí hay un aspecto que me fascina especialmente sobre lo que haces, ¿no? ¿Cómo consigues, es una pregunta, equilibrar el rigor de la investigación? Porque si hay algo que no se puede poner en duda es el rigor de tu investigación, las investigaciones que haces, con esa especulación necesaria, porque al fin y al cabo hay que llegar a conclusiones y hay que interpretar esos datos, esa información que consigues. Y ese equilibrio a mí me parece, sobre todo en los temas que abordas, muy complicado, ¿no? Es complicado y difícil. Y no siempre llego a ninguna conclusión. Por mucho que investigue, repito, llevo casi 53 años en la investigación, empecé en el 72, cuanto más investigo, menos sé, más puertas se abren, más incógnitas, más misterios, más problemas, más dudas. Pero bueno, algunas certezas sí tengo. Entonces, lo que yo hago siempre es intentar investigar el caso, si me interesa o si me parece interesante, y después tratar de razonar, es decir, ¿por qué ha pasado esto? Les pongo un ejemplo. Hace unos días, el 30 de diciembre, Inma y yo volamos a Bolivia a ver un caso de un médico que había tenido hace unos 5 años aproximadamente un encuentro con un ser presumiblemente no humano. Este médico estaba en el este de Bolivia asistiendo a un gigantesco incendio que se había provocado, ayudando a los bomberos y a los voluntarios, y estaba en una pequeña casita
de guardia por la noche. Salió a fumarse un cigarrillo y vio llegar por un camino a un individuo muy alto con un traje, una especie de neopreno. Le pidió ayuda en castellano, lo metió en la casita donde atendía a la gente, se sentó, se quitó el brazo izquierdo, yo no sé exactamente cómo se quitó el brazo, el traje de neopreno, sacó el brazo izquierdo y había una herida que llaman en esquina, manando mucha sangre. Le dijo que le había atacado un puma, una cría de puma. Todo esto telepáticamente. El médico se asustó, pero lo curó. Estuvo 40 minutos curándole la herida con gasas y cosiéndole. Le dio 8 puntos. Después ya cuando iban a salir le dijo: no te asustes con lo que vas a ver. Salieron y había una nave enorme encima de unos árboles, grande como un autobús. Y en el suelo 2 seres tipo robot que se deslizaban sin tocar el terreno. Bueno, la cuestión es que el médico se quedó con unas gasas llenas de sangre. Como ustedes pueden imaginar, esa sangre es importantísima. Si realmente era un ser no humano, como parece ser, lo que estamos haciendo en estos momentos es tratar de analizar esa sangre y reflexionar qué es lo que ha pasado. ¿Estos seres pueden ser atacados por la cría de un puma? No me lo creo. Tienen medios para que no se acerque nadie si así lo quieren. Segundo, si pasara algo, se supone que tienen las medidas sanitarias como para curarse ellos mismos. No necesitan de la ayuda de nadie. Es decir, todo eso podríamos resumirlo en puro teatro, que es muchas de las actuaciones y de los casos que estamos investigando también del tema OVNI en todo el mundo, puro teatro. Aunque intuyo la respuesta, ¿qué piensas sobre las críticas que señalan que todas estas ideas que tú planteas podrían restar valor a ciertos aspectos espirituales y religiosos de la Biblia, en este caso, por ejemplo, de la religión católica? ¿Que no se habían visto por ellos? ¿Cómo lo llevas? Me han llamado Satanás, han pedido quemar mis libros en un púlpito de la ciudad de Monterrey, en México. Afortunadamente los feligreses eran más sensatos que el obispo y no los quemaron. Me han dicho de todo y yo lo comprendo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy poniendo en tela de juicio la divinidad, el origen divino, en este caso de la Iglesia Católica. Jesús de Nazaret, lo he dicho muchas veces, nunca fundó ninguna iglesia. Eso no quiere decir que la Iglesia, que la religión católica no tenga cosas buenas, que las tiene, pero es de origen humano. Nunca, jamás Jesús de Nazaret pudo fundar nada que fuera o oliera a religión, porque inmediatamente dejaría fuera a muchas personas que no son de esa religión o no son. Y no era el estilo del maestro. El maestro ni se lo planteó. Son los evangelios, los evangelistas, 60, 70, 80 años después o más, quienes han manipulado los textos, quienes han dicho: caramba, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Falso. Jesús de Nazaret nunca dijo algo así, dijo algo parecido, pero no eso. Nunca instituyó la Eucaristía. En la última cena Jesús se limita a cortar el pan y dárselo a los que están allí con él y le dice: cuando os reunáis y cortéis el pan, recordadme, que no tiene nada que ver con la Eucaristía. Como ustedes comprenderán, a mí se me cayó la venda de los ojos cuando empecé a leer Los caballos de Troya. Con todos mis respetos, pues los señores que siguen a la religión son caníbales.
se están comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. ¿Hay algo más aborrecible? Quizá por eso tú te presentas, por ejemplo, en la cara oculta de México continuamente como pecador. No sé si con tono irónico. Yo soy muy pecador y moriré siendo pecador. Y orgulloso de ello. Bueno, soy humano, ¿no? Por mi parte, lo has comentado antes por encima. El 19 de marzo, si no me equivoco, sale tu próximo libro, Luz de Tusteno. ¿Nos puedes avanzar algo sobre él? Sí, Luz de Tusteno es un libro grande donde yo he reunido 10.101 pensamientos. 10.101 pensamientos. Y nace como consecuencia de un experimento que yo quiero llevar a cabo. Un día yo dije, bueno, vamos a ver, ¿cuántos pensamientos diarios recibe un ser humano, pensamientos de cierto calado, pensamientos importantes? ¿Cuántos? Y me propuse averiguarlo. Durante 400 días estuve escribiendo en una serie de cuadernos pensamientos que yo entendía que tenían cierta importancia, cierto calado. Y bueno, así nace Luz de Tusteno. Me comentabas antes, están agrupados por temas, ¿no? Sí, yo toco temas, pues el amor, la mujer, la religión, Dios, el Padre Azul, la muerte, los militares, etc. Perfecto. Ahora, si os parece, voy a abrir un corto turno de preguntas. Me dejan que solo deje un máximo de 5 preguntas y, por favor, lo que sí rogaría que fuesen cortas, porque si no aquí nos dilataríamos mucho en el tiempo. Y bueno, no veo muy bien si alguien ahora iría dando paso. Buenas noches. Darle la cálida bienvenida a Astarot. Yo tengo una amiga, María, voy a ser breve, que canaliza seres de muchas dimensiones, evidentemente. Entonces le hice algunas preguntas sobre la palabra Astarot y significa la primera piedra como palabra bíblica de la estirpe de Abraham. Y este pueblo, esta roca, es en el tiempo de diluvio, destrucción atlante, hace unos 15.000 años aproximadamente. Probablemente sería la ciudad de Europa Occidental más antigua. Entonces, aparte está usted, todos nosotros, estamos en una puerta, entrada y salida a Europa de razas estelares, principalmente pleiadianas. Yo provengo de Alfa Centauri, como muchos de nosotros pertenecemos a diferentes constelaciones. Y bueno, entonces en este aspecto la pregunta sería, ¿tiene usted alguna información al respecto? También la base está en un sitio aquí estratégico, controlando, manipulando la información y la energía como un nodo energético y entrada y salida a Europa. Y por otro lado, el Antiguo Testamento, partiendo de diferentes fuentes, sería todo una narrativa de guerras de este Yahvé, que probablemente sería Enlil, hermano de Enki, que se negativizó. ¿Está usted de acuerdo en que podría ser este Anunnaki o Enlil, este Yahvé? No tengo ni idea. Mire, yo creo, he estudiado bastante el tema de los contactados, y hay una cosa que me llama mucho la atención. No he publicado prácticamente nada sobre eso. La mayor parte de los contactados, si no todos, reciben informaciones contradictorias. Cuando a un señor lo meten en la nave y lo llevan a no sé dónde, le dicen que tal y que cual. A otro señor, en el polo contrario, le pasa lo mismo y le dicen lo opuesto. ¿Eso qué significa para mí? Pues que no hay que hacer ningún caso. Porque si hay alguna cosa de verdad en los... Yo tengo más de 800 casos de contactados, de abducidos. Si hay algo de verdad, pues
tienes que ponerlo en duda porque se contradicen entre ellos. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso y no creer nada. Escucharlo todo, pero no creer nada. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, ¿o? sí. Ahí hay una... Sí. Esa, que ya hay de la pobre... Ah, tiene. Después se la das a la Sí. de blanco, que está Voy a ahí. voy a ser muy escueto. En los cambios que se están produciendo actualmente y en los años que van a venir, ¿no? Como por ejemplo la información de muchas cosas que se han ocultado y lo relacionado con el nuevo orden, ¿no? Que también se está planteando de diferentes fuentes. ¿Usted cree que se volverá a repetir la historia como cuenta en sus libros? ¿Se volverá a repetir o realmente se va a producir ese cambio y se va a ser distinto y diferente? No tengo ni idea. Mire, yo no soy adivino ni profeta. Si usted se está refiriendo a la llegada de Gog en el 2027, pues ojalá me esté equivocando y ojalá usted también. Ojalá estemos equivocados. Ese sí sería un cambio. Ese sí sería un cambio para la humanidad, un cambio radical. Pero ojalá esté equivocado. Mire, una cosa que a mí se me ha olvidado a la hora de hablar de las guerras de Yahvé y que no quiero que se pase por alto. Este libro es de especial importancia para poder comprender y entender lo que está pasando en la actualidad en Israel. Toda la guerra que estamos contemplando en la Franja de Gaza tiene y se comprende mejor cuando uno lee esto. ¿Cuál es el origen de este problema? 47.000 muertos en 15 meses. 47.000 asesinatos. Bueno, pues uno cuando se da cuenta de las guerras, de lo que hay en las guerras de Yahvé, te das cuenta de que los judíos no tienen razón. Y lo digo con toda claridad y sé que es peligroso para mí. El origen de todo el problema es que cuando Moisés saca a los supuestos judíos de Egipto, no eran judíos, eran una mezcla de nómadas, de ladrones, de bandidos y de gente de mala categoría, que se quedaron en la zona de Gosén, al este del delta, y construyeron ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos y no eran judíos. Lo que es la identidad judía aparece después, mucho después, cuando en el peregrinaje que hacen hasta Canaán, bueno, pues les van dando los señores que van en esos carros de fuego y en esas columnas de humo y de luz, les van dando una identidad nacional, una religión y una tierra que no es suya. Fíjense qué importante es esto. Hace 3.300 años, por voluntad de Yahvé, repito, un equipo de seres no humanos, no Dios, por voluntad de Yahvé, expulsan, aniquilan y destrozan a 30 etnias que estaban legítimamente establecidas en esa tierra. 30, y que eran los legítimos dueños. Por tanto, los palestinos son los legítimos herederos de esa tierra, no los judíos. Los judíos, el Estado judío es un fraude. 47.000 asesinatos.
Buenas noches. Primero, darle las gracias, es un gran honor tenerle aquí hoy. Y mi pregunta era, bueno, usted ha escrito libros sobre contactos extraterrestres aquí en España, los humitas, por ejemplo. Usted lo ha documentado perfectamente hace tiempo ya, ¿no? Contactos que ha habido aquí. Y últimamente está habiendo mucho movimiento de extraterrestres y ovnis y todo esto. ¿Opina usted que esto tiene relación, que es cosa de política, con la religión y con todo esto, con el Blue Beam, todo esto, o que en realidad nos están visitando ahora de una manera mucho más contundente que ya se están mostrando? Eso es mi pregunta. Bueno, yo creo que los contactos con estos seres se han producido siempre, ¿eh? Y se producen además en lo que nosotros los investigadores llamamos oleadas. Ahora no estamos en una oleada. Hay contactos, hay casos, hay avistamientos, pero no tantos como, por ejemplo, en la década de los 50 o después, en otras tantas oleadas. Lo que está pasando con el Pentágono, etcétera, es un poco el chocolate del loro. Yo siempre digo que si los militares quisieran esclarecer el tema de una vez por todas, sería cuestión de que abrieran las bases donde se encuentran las naves estrelladas o los cuerpos, las criaturas que los pilotaban, ¿eh? Con eso sería suficiente, pero eso no lo van a hacer nunca. De la misma manera que ustedes, quizás algunos lo sepan, nunca sabrán que en los sótanos y en los puertos submarinos internos de Rota hay armas nucleares. Nunca lo sabrán. Pues con el fenómeno OVNI pasa lo mismo. Ustedes nunca sabrán, nunca sabremos de la nave que se estrelló en Roswell en julio del 47, con 4 criaturas, de las cuales una sobrevivió. Sería cuestión de abrir eso a las cámaras, a los periódicos, a la televisión, etcétera, para que vieran lo que hay allí. Usted no ha visto, ni yo tampoco, esa nave estrellada en Roswell, ni la verá. De la misma manera, yo siempre pongo este ejemplo. Usted nunca verá, ni nosotros tampoco, las películas que se filmaron en la Luna en el proyecto Apolo. Y en esas películas, ¿qué aparecía? Edificios en ruinas. Nunca lo verán. Buenas noches. Yo le quisiera preguntar por el primer libro que leí, Existió otra humanidad, de las piedras llamadas, las piedras grabadas de Ica, que no sé si tienen algo que ver con estas piedras de México, y preguntarle un poco también, porque también lo vimos en el Planeta Encantado, no sé, si en el cuarto secreto que tenía el doctor Javier Cabrera de Arquea hay alguna información nueva que se pueda saber al respecto. Bueno, cuando yo vi las piedras grabadas de México, pensé efectivamente en las piedras grabadas de Ica en Perú, pero aquellas piedras son diferentes, son distintas. Las grabaciones no son iguales que las de Perú, que las de México. Las piedras grabadas de México son bellísimas, están trabajadas, los grabados están trabajados de una manera increíble, espectacular. No hay señales de herramientas. Bueno, cabe la posibilidad de que estemos hablando de lo mismo, solo que en épocas distintas, ¿no? El cuarto secreto, mire, yo lo vi una vez. Cabrera no me dejó, no me permitió hacer fotos. En ese cuartito que tenía allí en la Plaza de Armas, en Ica, si no recuerdo mal, había como una docena de piedras enormes, muy grandes, muy pesadas, negras, y estaba grabada la crucifixión de un señor. Ese señor era el típico hombre
que decía Javier Cabrera, el hombre gliptolítico, con manos de 4 dedos sin pulgares. Bueno, la imagen que aparece en las piedras de Ica. Yo cuando vi aquello, lo primero que pensé, esto es una falsificación. Pero luego me entraron dudas y no lo he podido resolver. Creo que Cabrera nunca más enseñó el cuarto secreto, que yo sepa. Hola, buenas tardes. La última pregunta, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Perdone que no me levante, pero aquí el protagonista es usted. Y quería hacer una pregunta súper corta de algo que ha dicho usted anteriormente sobre las naves nodrizas que se presentan en sitios donde van a acontecer una catástrofe. Usted ha dicho posteriormente que puede ser que ellas aparezcan allí porque ya sabían lo que iba a ocurrir, o puede ser que aparezcan allí para recoger las almas del lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué intención aparecen allí? ¿Porque ya sabían lo que iban a ocurrir porque ellos lo han generado o porque sabían lo que iban a ocurrir para venir a ayudar a esas almas? Las dos posibilidades son reales. Que sepan lo que va a ocurrir y están allí para observar. Mire, una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo, ya no, es que la tecnología de estos seres es tan increíble, tan mágica, que controlan el tiempo, cosa que nosotros no sabemos hacer todavía. Yo recuerdo, lo cuento siempre, un caso en Argentina de un señor que lo meten en la nave y se lo llevan hacia la cordillera, y cuando está a punto de estrellarse con las montañas, la montaña se abre y entra dentro, había más naves dentro de la montaña y le muestran unas pantallas. En esas pantallas había diferentes escenas y le dicen, fíjate en esa pantalla había unas escenas de guerra y le cuentan, eso será la guerra de las Malvinas. Esto ocurrió 2 años antes del conflicto de Argentina con el Reino Unido, ¿no? Bueno, él lo devuelven a su sitio, el hombre estaba tan asustado y tan impactado que lo contó, se enteraron los militares argentinos y lo torturaron. ¿De dónde ha sacado usted esa información? ¿Es usted un espía británico? Dijo, no, le dijo la verdad. No le creyeron, le rompieron un brazo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podía saber esa civilización o esas civilizaciones lo que iba a pasar 2 años después? Pues porque controlan el tiempo, y no es el único caso. Hay muchos casos donde el testigo ve algo que no ha sucedido todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, si controla el tiempo, algo que, repito, nosotros todavía no sabemos hacerlo, pues bueno, saben lo que va a ocurrir y actúan en consecuencia. Este sería el caso, sencillamente, de Moisés y otros muchos. Aquellas civilizaciones que adoptaron el nombre de Yahvé sabían lo que iba a pasar, pero tenían que preparar a ese pueblo. Ese era el objetivo de esas civilizaciones, preparar la llegada de Jesús de Nazaret. El lugar, la religión y el pueblo donde se iba a mover. Yo sí quiero terminar, me gustaría terminar con, yo sé, una cosa que te va a gustar, que es el último turno de palabra, que lo tenga Liana, porque sé que a él me lo ha comentado antes, Liana, le hacía especial ilusión que tú vinieses y yo creo que se merece. Has visto que está igual, ¿no? Querido primo, tú sabes de lo que hablo, que permite que no me levante porque con la edad ya la reuma me tiene postrada.
Bueno, mira, al grano. Media pregunta en un minuto. Primero, felicitarte por lo valiente que eres. A mi entender y a todo el personal con el que hablo de ti, dicen que eres un ser muy valiente, que te enfrentas con la muerte, como ha ocurrido algunas veces. Segundo, darte gracias por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento. Bueno, no todo, parte. Y tercero, ahí está la media pregunta. Por ejemplo, de todos tus caballos, porque tú tienes la cuadra llena, hay 4 que ya andan sueltos, que son los peligrosos, que es, por ejemplo, las guerras, las epidemias, el hambre, falta el cuarto, el negro, la muerte. ¿Está suelto? Viene ya. ¿Es tu caballo negro ese? Bueno, no tengo ni idea, no sé. Yo espero estar equivocado. Es que tú has mencionado un caballo negro. ¿Coincide con el caballo? Rayo negro. Ah. Rayo negro. Rayo negro. ¿Ves cómo estoy envejeciendo? Yo necesito. Ay, Dios mío. Voy a necesitar un gin tonic cuando salga de esta sala, porque yo no puedo asimilar tanta sabiduría como tú has distribuido esta noche. Gracias, cariño, gracias. Yo creo, antes de que le conteste, si no te importa, yo creo que lanzo el guante a Prudente, a sus compañeros del Ateneo. Yo creo que Liana, ¿puedo decir la edad o no? Sí, puedo decir la edad. Sí. A sus 92 años merece 92. que la invitéis a otra conferencia aquí en Jota. Y por si nadie lo sabe, la vida de Diana es tremenda. Su madre fue, yo creo que la espía doble agente más importante que hubo en España en la Segunda Guerra Mundial. Sus abuelos vienen de la rama bastarda de los Romanov y todo lo que os cuente ella será poco. Ahora sí te dejo la palabra. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. La siguiente conferencia tiene que ser Liana, porque tiene una historia increíble, asombrosa, fascinante. Pues aligeraros porque me quedan 2 telediarios. Gracias por, que al final es eso, gracias por reventarnos el cerebro, como lo haces, y por hacernos pensar, que yo creo que es lo más importante.